Bueno, ya lo anticipábamos, nos vamos a Venezuela, donde anoche, tras su primera reunión con el Consejo de Ministros, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombrada en el cargo por el Tribunal Supremo, en un primer mensaje ha llamado a cooperar con Estados Unidos, sin mencionar esta vez la exigencia de liberación de Nicolás Maduro. De todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en Caracas, nos cuenta María Victoria Fermín. ¿Cómo estás, María Victoria? Buenos días. Hola, María Victoria, buen día. Buenos días, Mauricio, Paula, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo amanece Caracas ya a 48 horas del ataque de Estados Unidos y la captura de Maduro? Sí, bueno, nosotros también queremos saber un poco cómo se desarrolla el día. Aquí son las 6:38 de la mañana, está aclarando y bueno, hay una expectativa fuerte sobre cómo puede estar funcionando, sobre todo el tema del regreso a las actividades laborales. Si bien hay un llamado formal por parte del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a una normalización, así lo dijo, de actividades, la verdad es que, bueno, toca ver qué va a pasar realmente y si la gente va a acudir a sus trabajos con normalidad. También hay que ver qué va a pasar con los locales este fin de semana. Tengo que decir que, bueno, la gente salió a abastecerse de gasolina, de alimentos, y bueno, los locales tuvieron que hacer de las suyas para tratar de mantener el orden. De hecho, algunos pasaban personas de 10 en 10, pero ya incluso hay zonas donde se ven anaqueles vacíos, así que bueno, hay mucha expectativa a ver si también se restableció el transporte público superficial, que estuvo, la verdad, bastante paralizado durante el fin de semana. Y bueno, hoy también, hay que decir, es la instauración de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo en Venezuela, para su nuevo periodo, y bueno, también hay mucha curiosidad sobre qué se va a conversar ahí. Creo que hay que plantear o recordar que el fin de semana hubo nuevas manifestaciones de rechazo, como por ejemplo el propio ministro de la Defensa. Entiendo que ustedes también tienen algunas declaraciones, podemos escuchar lo que él dijo. Rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro, de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad. Ya está el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, que demoró en una declaración. Hubo declaraciones iniciales después del ataque y pasaron varias horas para que una autoridad venezolana hiciera lo propio. Padrino, que aparece con los militares como telón de fondo en una imagen que habíamos visto en otras circunstancias, mas no en esta, y que entra en una ecuación compleja, María Victoria, por lo que está pasando en Venezuela, porque por una parte lo vemos a él, vemos a Delcy Rodríguez asumir el poder como presidenta encargada a propósito de la decisión del Tribunal Supremo, con tonos que son distintos y que en algún punto también terminan siendo contradictorios en relación a Trump, a Maduro y a Estados Unidos. Sí, sin duda, creo que estamos muy atentos a cada palabra de esos discursos. Durante el fin de semana, debo decir, sobre todo el día sábado, estas figuras que acabas de mencionar, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, también hay que mencionar a el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, repetían una línea en la que planteaban, bueno, que lo que ocurrió con Nicolás Maduro y Cilia Flores fue un secuestro, y exigían su pronta liberación y vuelta a Venezuela. Sin embargo, como excelentemente lo mencionaban al principio, este mensaje de horas de la noche de la vicepresidenta en sus canales oficiales, donde plantea una potencial colaboración con los Estados Unidos y no hay una mención a, bueno, la exigencia de la vuelta de Maduro, abre estamos interpretando todavía, bueno, todo esto, esta noticia en desarrollo, ¿qué puede significar esto? También, bueno, ayer tuvimos unas declaraciones de Edmundo González Urrutia, quien fue declarado por la oposición como el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Creo que, bueno, es importante oírlo y cuál es su llamado y qué plantea él para que, bueno, podamos avanzar y seguir adelante. La normalización real del país
solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados. Bueno, esta, María Victoria, es otra de las grandes incógnitas. ¿Qué pasa con la oposición venezolana? Edmundo González ni siquiera fue mencionado por Trump. Trump, a la única que ha mencionado como líder de la oposición es a María Corina Machado. Y consultado Trump, recordemos, el día sábado en esta conferencia de prensa después de los ataques y de la salida de Maduro de Venezuela, él dice que María Corina es una gran persona, pero que no cuenta con el respaldo necesario para ser líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país, es parte de lo que dice Donald Trump, y en varias entrevistas que se sucedieron a medios estadounidenses, tanto él como Marco Rubio insisten en que por de pronto la oposición venezolana o a sus principales líderes ni siquiera están en el territorio de Venezuela. Sí, la verdad es que esa declaración inicial de Trump fue un golpe, sacudió a muchos de los opositores, que tenían claro que tanto Trump como María Corina Machado habían sido aliados o así lo habían demostrado ambos, durante los últimos meses y casi todo el último año. De hecho, hay que decir que poco antes de que Donald Trump diera estas declaraciones, María Corina Machado había también emitido un comunicado donde, celebraba un poco lo que había ocurrido y decía, oye, estamos encaminados a una libertad en Venezuela y a que podamos poner en marcha todos los planes que nosotros hemos preparado, ¿no? Para restituir un poco la institucionalidad y la prosperidad en el país. Entonces, sí, sin duda. Todavía las personas están un poco atentas a qué pueda pasar y en sustitución quiénes serían esos liderazgos que va a respaldar Trump, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante también que se manifestara Edmundo González Urrutia. Y también sigue habiendo en Venezuela mucha incertidumbre sobre, ocurrió esto con el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero, de nuevo, tenemos otros actores muy importantes dentro del chavismo que siguen mostrándose en televisión nacional y, aparentemente tomando decisiones y llamando a una normalidad. Creo que en ese sentido es importante escuchar justamente a Marco Rubio y qué plantea él sobre, qué pasaría con Venezuela próximamente y en la estadía de estas figuras todavía acá, se podría continuar algo con ellos. Seamos realistas, en este momento, en lo que estamos enfocados es en todos los problemas que tuvimos con Maduro cuando Maduro estaba allí. Esos problemas siguen existiendo y necesitan ser abordados. Vamos a dar a las personas una oportunidad para enfrentar esos desafíos y esos problemas, pero hasta que los resuelvan, seguirán enfrentando esta cuarentena petrolera, seguirán enfrentando la presión de Estados Unidos. Bueno, es probablemente uno de los elementos, María Victoria, más desconcertantes de cómo ha ido evolucionando la situación entre Estados Unidos y Venezuela después del ataque y de la captura de Maduro, ¿no? Porque ya planteaba Mauricio el rol de la oposición. Muy probablemente los venezolanos que están en la diáspora en otros países lo que esperaban era que saliera Maduro y se instalara o Edmundo González o María Corina Machado, una posición que ha sido desestimada con mucha nitidez y claridad por el presidente norteamericano. Después han venido estas señales ambiguas de la presidenta interina que tú ya comentabas, luego de la captura del presidente venezolano, y Donald Trump lanza después esta dura advertencia pública y deja en claro que el futuro del gobierno de transición va a depender de su alineamiento con Washington, mientras la Casa Blanca ya descartaba, decíamos, a María Corina Machado y prioriza la estabilidad, el control militar y la seguridad regional. Pero acá hay quienes creen, María Victoria, derechamente que Trump deja intacto el régimen de Maduro y elige a una de las confidentes del líder dispuesto en lugar de María Corina Machado, opositora al régimen, Premio Nobel de la Paz y muy proclive al gobierno de Washington. ¿Cuán intacto queda ese régimen de Maduro? También es parte de lo que hay
de lo que hay que ver, porque Delcy Rodríguez ha tenido una carrera dentro del chavismo, es una de las figuras poderosas dentro del círculo de hierro de Nicolás Maduro, pero también está la duda porque no es muy probablemente la más poderosa de ese círculo, ¿no? Y no tiene el mismo vínculo que tiene Diosdado Cabello con las Fuerzas Armadas o que tiene Vladimir Padrino con las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es como el elemento más desconcertante de cómo han ido sucediendo los hechos en relación a Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Y sin embargo, Paula, la verdad es que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora asumiendo el cargo de la presidencia interina, es una figura clave en Venezuela en los últimos años respecto al sector económico. Claro. Y de hecho, el New York Times había publicado un reportaje hace unas semanas identificando quiénes podrían ser supuestos, ¿no? Sucesores de Nicolás Maduro ante la posibilidad, ¿no? De que pudiera ya no estar en el poder, y ella era una de las personas de uno de los perfiles que estaba mencionado en ese reportaje. Claro, porque Delcy Rodríguez en algún minuto, perdona María Victoria, se hizo cargo precisamente de la economía en Venezuela y de su producto más importante, del petróleo, que es de lo que ha hablado Trump en los últimos días. O sea, perdón, ella es o sigue siendo, digamos, no sé si ahora con esta nueva figura para permanecer como ministra de hidrocarburos, ya había sido ministra de Economía, fue también ministra de Relaciones Exteriores y antes vocera de Chávez. Así es, sí, yo creo que a pesar de que para algunos puede no ser vista como una figura tan fuerte como ustedes lo plantean, sí ha tenido participación clave en aspectos que, son fundamentales para el desarrollo. Y de hecho, sobre todo se hablaba en los últimos meses sobre sus relaciones, por ejemplo, con actores de la empresa privada en Venezuela y cómo había logrado quizá hacer algunos enlaces con ellos para, tratar de sacar un poco adelante la economía. Entonces, creo que eso es interesante dentro de su perfil y que pudiera estar siendo considerado, por ejemplo, por las autoridades estadounidenses para vincularse, ¿no?, con ella y poder llevarlo. Para mí, yo sigo siendo un poco escéptica sobre cómo pudiera darse una posible cooperación, porque, el discurso siempre ha sido fuerte y claro y en contra, por supuesto, del imperialismo y demás, pero pues toca esperar, ¿no? Creo que todavía uno de los mensajes más complejos y crípticos fue que dio en la noche de ayer. Toca esperar cómo podría de alguna manera entenderse que se les acuse de todo lo que se ha acusado durante el fin de semana a Estados Unidos y que luego se diga, vamos a trabajar juntos. María Victoria, sabemos de las dificultades que tienen en Venezuela para informarse, sabemos de la censura a todo aquel medio que trató de oponerse primero a Chávez, luego a Nicolás Maduro, pero una de las preguntas que queda en el aire es quién vendió a Maduro, quién traicionó a Maduro, cómo desde Estados Unidos ha habido una serie de... efectivamente traición. Exacto, pero ha habido una serie de informaciones, sobre todo de medios estadounidenses, respecto de cómo habían penetrado en el círculo más íntimo de Maduro para saber, como dijo el propio Marco Rubio el día sábado, dónde estaba y hasta qué mascotas tenía. ¿Qué se comenta en Venezuela al respecto? Porque hay quienes incluso apuntan a Delcy Rodríguez y a su hermano. Recordemos que el hermano de Delcy es el presidente de la Asamblea Nacional. Sí, no, la verdad es que hasta ahora todo lo que pueda decirte sigue siendo mucha especulación, algunos comentarios de calle donde sí se plantea que que hubo todo un trabajo de inteligencia, incluso leían algunos reportajes internacionales que se plantea que había un personal de la CIA dentro del personal de Nicolás Maduro y que pudieron colaborar para que se hiciera este seguimiento y esta operación, pero la verdad es que hasta ahora no hay muchas certezas al respecto sobre qué pudo haber pasado. La verdad es que seguimos intentando entender cómo pudo darse esto, pero sí, muchos decían, creo que esto pudo haber sido parte de una negociación. Sin duda eso se comentó mucho acá. Y quiero decirte, porque me parece súper importante y como periodista, sin duda, en Venezuela existe una censura importante. Hay un par de medios privados de televisoras venezolanas que estuvieron pasando caricaturas durante el fin de semana, donde no hubo como reportes de todo lo que está ocurriendo, pero hay una red de medios independientes en Venezuela que están haciendo un trabajo
titánico, tengo que decirlo, y creo que es importante que, bueno, la población en general los busque, los consulte. Muchos de ellos están bloqueados en Venezuela y la gente tiene que usar medidas como VPN, etcétera, pero creo que es muy valioso, especialmente en este contexto duro, el trabajo que se está haciendo de periodistas independientes para poder narrar lo que ocurre en Venezuela. Oye, de hecho, durante el fin de semana, yo no sé si ustedes lo han notado, pero Elon Musk anunció que Starlink, este servicio de internet satelital de alta velocidad, iba a disponer su gratuidad para Venezuela por lo menos hasta el 3 de febrero. La conexión que hemos tenido con ustedes en general ha sido telefónica muy buena. No sé si también se ha notado en este servicio de Starlink en Internet. Bueno, yo particularmente no lo he usado. Sí hay que decir, ojo, que durante la madrugada del 3 de enero hubo una caída, bueno, del servicio eléctrico en distintos sectores del país, y todavía anoche apenas se estaba restituyendo la luz, la electricidad en algunos sectores de Caracas, ¿sí? Eso también ocurrió, que también hubo afectaciones en la señal telefónica, pero bueno, por lo menos desde las instituciones del gobierno chavista, sí, bueno, plantearon que se está trabajando como en la restitución de todas esas estructuras. Y que aparentemente habría sido parte del ataque, ¿no? Sí, exactamente. Ellos así lo dicen abiertamente, que bueno, fue parte del ataque y que ellos están trabajando en restituirlo. También, por ejemplo, ayer estuve en una instalación donde hay una serie de torres eléctricas y puntos de comunicación de distintas servicios de Internet privados en Venezuela, que resultó afectada por una de las explosiones, y bueno, ahí estaba pues todo el equipo de estas empresas intentando también restituir el servicio para, bueno, las zonas que habían sido afectadas. Entonces, sí, la verdad es que, bueno, seguimos intentando entender qué pasa. Creo que esto es un día a la vez o una hora a la vez, quizás. Ya por ahora, bueno, está aclarando y bueno, estaremos monitoreando un poco qué pase con las actividades. Sí, es bien relevante eso, ¿no? Ese llamado como de la autoridad a intentar retomar una normalidad que no ha existido durante el fin de semana. Tú has descrito muchísimas personas muy al interior de sus casas, muy pocas en las calles, más allá de esta manifestación en respaldo a Nicolás Maduro, pero habrá que ver, tal como tú relatabas al principio, María Victoria, si funciona el transporte público y en qué condiciones, cómo la gente vuelve al trabajo y también en qué condiciones, en qué cantidad salen de su casa, cómo sigue esto de intentar abastecerse de combustible también en los negocios, de alimentos, etcétera. Es un día bien interesante porque además va a estar pasando en Nueva York que el presidente venezolano va a estar enfrentando tribunales junto a su señora por cargos, entre otras cosas, de narcoterrorismo, digamos. Así es. Y bueno, también como les dije, hoy 5 de julio es la instalación de la Asamblea Nacional, entonces seguramente vamos a estar escuchando bueno, muchas declaraciones, y creo que es importante, bueno, hacer un seguimiento ahí. Sobre el transporte, les digo rápido, todo lo que es, bueno, el metro de Caracas, el servicio subterráneo, dio un comunicado de que estaban operando con total normalidad, pero bueno, hace falta ver qué ocurre con el transporte público superficial, que normalmente bueno, es privado, pero el servicio público, y que además sufrió un aumento de la tarifa durante, bueno, los últimos días de diciembre y principios de enero. Entonces también hay que ver cómo eso le pega en el bolsillo a la gente y qué puede estar pasando en ese sentido. Entonces sí. Oye, una última consulta, estamos sobre el tiempo, pero sí me llama la atención que han pasado 48 horas desde el ataque de Estados Unidos a Caracas y todavía no hemos visto imágenes de las presuntas víctimas. Se ha hablado de personas muertas, primero se habló de 40, el New York Times habla de más de 80, entre ellos algunos agentes cubanos. ¿Ha habido alguna imagen, alguna fotografía de personas que hayan muerto en este ataque? ¿Quiénes son? Sí, la verdad es que, bueno, yo pude ver algunas imágenes que nos compartieron, sobre todo de víctimas militares en la base aérea La Carlota, bueno, fotos que no puedo plantearlas que sean confirmadas totalmente, pero que, bueno, varias fuentes las comparten. En principio, sí, se habla de que la mayoría de las víctimas son militares, pero también tuvimos conocimiento de, bueno, una víctima civil que se encontraba en una zona de Miranda que se llama el Volcán, y que, bueno, estaba en una zona que cuidaba una casa y una de las explosiones cayó cerca de ella y la persona falleció.
Pero por ahora, sin duda, sí, hay mucho hermetismo, no se tiene una lista, digamos, oficial. La prensa independiente ha logrado como cotejar algunos nombres, pero la mayoría, de nuevo, son militares, y hay, bueno, incluso los familiares están muy cerrados a conversar con los medios de comunicación sobre lo que pasa. Entonces sí, de hecho creo que la mayoría de los medios está intentando como acceder un poco a esas historias y no se ha tenido éxito. Y bueno, también eso, como bien decías, el gobierno envió un comunicado donde planteaba que 32 cubanos habían perdido la vida en este contexto, pero tampoco se conocen sus nombres. De hecho, estaba consultando con un colega en Cuba y me decía que pues tampoco lo sabían allá aún y que estaban esperando a ver si se salía esa información pública. Y aparte de lo que seguimos monitoreando durante una jornada, ya decíamos, bien trascendental para los venezolanos, María Victoria Fermín, periodista que está en Caracas, corresponsal de ADN por estos días. María Victoria, retomamos. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Buen día.